Bueno, lo primero que tenemos que decir sobre el libro de Levítico es que si tuviéramos que escoger una frase o unas palabras para resumir de qué se trata el libro, así como el Génesis se trata del principio, así como el Éxodo se trata de la salida, la libertad, ¿verdad? La liberación de un pueblo. El libro de Levítico es, su resumen sería acceso a Dios y la santidad de Dios y la santidad del pueblo que tiene que tener para tener ese acceso a Dios. De eso se trata el libro de Levítico en resumen. También podemos decir que el libro de Levítico, su autor fue Moisés. Todos los teólogos están de acuerdo con que Moisés fue el autor de los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y que los escribió en el peregrinaje que hicieron desde Éxodo hasta la tierra prometida. Así que no hay discusión significativa, siempre hay algunos teólogos críticos que quieren decir otras cosas, pero la comunidad teóloga en el mundo está de acuerdo con que fue Moisés el autor del libro. ¿Cuándo se escribió? ¿En qué momento se escribió el libro? Bueno, se cree que fue inmediatamente después que termina Éxodo. ¿Dónde termina Éxodo? Si recuerdan la semana pasada, el libro de Éxodo termina cuando el tabernáculo fue terminado y empieza a funcionar el tabernáculo, el culto que se hacía, los sacrificios, etcétera. Cuando se inaugura el tabernáculo, estamos en el año posterior a la salida de Egipto. Es decir, había pasado un año desde que ellos habían salido de Egipto. Así que aproximadamente eso fue en el año 1444 antes de Cristo, cuando estaba comenzando el segundo año del éxodo o del camino hacia la tierra prometida. El título, Levítico, ¿de dónde sale ese nombre? Evidentemente, para cualquier persona que tiene una noción muy básica de la Biblia, debe asociar la palabra Levítico con Leví, con la tribu de Leví. Ustedes saben que los israelitas tenían 12 tribus y una de esas tribus se llamaba la tribu de Leví. De la tribu de Leví venían los sacerdotes, eran los que tenían la función de celebrar los sacrificios dentro del pueblo. Cuando se hizo la repartición de la tierra prometida, se le dio un sector a cada una de esas tribus y se le delimitaba de tal parte a tal parte, de tal parte a tal parte va a ser la tribu de Rubén. Pero a la tribu de Leví no se le dio una porción de tierra, sino que se les distribuyó en forma equitativa dentro de las demás tribus, porque ellos tenían una función sacerdotal para todo el pueblo. Ahora, ese nombre Levítico no es un nombre en hebreo. Si usted le dice a un judío, no, porque en el libro de Levítico él no va a saber de qué le está hablando usted, porque el nombre Levítico viene del griego, más bien del latín, porque todavía no, Idamar, esa lámina todavía no. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. El Antiguo Testamento, todos los libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, los profetas, los salmos, cantares, todos, los profetas menores, los profetas mayores, todos los libros que componen, los 39 libros que componen el Antiguo Testamento, todos fueron escritos originalmente en hebreo. Pero recuerden que Israel fue invadida por pueblos romanos y el griego se convirtió en el idioma, vamos a decir, común. Entonces los judíos, ¿verdad?, de las nuevas generaciones no hablaban hebreo o hablaban poco hebreo o leían poco hebreo. Es como los hijos de ustedes, los de segunda y tercera generación, que apenas medio mascullan o en medio entienden el español, aunque usted lo habla perfectamente. ¿Por qué? Porque ya se han criado aquí y han dejado sus raíces lingüísticas para abrazar un idioma nuevo como el inglés. Entonces usted le da a sus hijos a un cuento, un libro o lo que sea en español y puede ser que ellos entiendan algunas palabras, pero ellos están acostumbrados a leer inglés. Bueno, lo mismo pasó en esa época.
Entonces, los hebreos, como sabían que su pueblo no hablaba ni leía muy bien el hebreo, las nuevas generaciones tomaron el Antiguo Testamento y lo tradujeron al griego. Ese resultado, esa Biblia traducida del hebreo al griego se llama la Septuaginta. Y allí se le puso al libro de Levítico como tal, Levítico, es decir, que tiene que ver con los sacerdotes, que tiene que ver con la tribu de Leví. Ahora, es interesante saber que el título en hebreo originalmente es Vayikra, que significa y él llamó. ¿De dónde sale ese nombre? Del primer versículo de Levítico. ¿Alguien lo puede leer? Del capítulo 1, versículo 1. ¿Alguien lo puede leer en voz alta? Entonces, observen que el inicio del libro dice que Dios llamó a Moisés. Entonces, la palabra Vayikra significa él llamó, Dios llamó a Moisés. Así que el nombre en hebreo de este libro es Vayikra y no Levítico. En la Biblia hebrea van a conseguirlo con el nombre de Vayikra y no de Levítico. ¿Ok? Muy bien. Si tuviéramos que resumir, si alguien nos dice, mire, ¿de qué trata el libro de Levítico? Bueno, usted podría decir perfectamente, el libro de Levítico es un compendio, es una colección de las leyes divinas dadas a Israel. Recuerden, este es un pueblo que acaba de salir como un tropel, ¿verdad? Como un ganado, acaban de salir de Egipto sin ningún tipo de orden. Cuando entran al desierto, Dios les empieza a dar orden, les empieza a dar leyes, normas de convivencia, normas de adoración, normas sanitarias, normas de cómo vivir en el desierto, aquella inmensidad de pueblo que se calcula eran 2 millones de personas. Entonces, ellos necesitaban leyes para cada cosa y el libro de Levítico nos muestra cuáles eran esas leyes. Así que podríamos decir que el libro de Levítico perfectamente es una colección de leyes que Dios le dio a Israel. ¿Quién es o quién es el personaje central? Por supuesto que en la Biblia siempre el personaje central es Dios, pero como parte del pueblo de Israel, el personaje central en este libro es el sumo sacerdote. ¿Por qué el sumo sacerdote? Porque el sumo sacerdote es el hombre que Dios ha designado para que pueda ofrecer sacrificio de expiación por los pecados del pueblo. Recuerden que había todo un protocolo para ofrecer ese sacrificio, pero había una cortina, había un velo que separaba el resto del tabernáculo del lugar más íntimo, que era el lugar santísimo. El único que podía entrar a ese lugar y hacer todo el sacrificio y presentar el sacrificio a Jehová era el sumo sacerdote. Entonces, en el libro, si usted lee todo el libro de Levítico, se va a dar cuenta que el personaje, el protagonista, la persona más mencionada con respecto al libro, va a ser el sumo sacerdote. ¿Cuál es el tema central? Ya dijimos que es una colección de leyes, pero el tema, ¿cuál es el tema central del libro de Levítico? El tema central es cómo puede un hombre pecador acercarse a un Dios santo. Y realmente ese es el tema de la Biblia. Desde que Adán cayó en tentación, desde que Adán pecó y fue echado del Edén, se abrió un abismo, una separación entre Dios y el hombre. Ahora el Dios santo que antes tenía comunión íntima con el hombre ya no la puede tener, porque ahora entre el hombre y Dios hay una cosa llamada pecado. El hombre
ha faltado a Dios, el hombre ha desobedecido a Dios, el hombre, a pesar de la advertencia, de este árbol no comerás porque ciertamente cuando lo hagas morirás, ahora esa muerte ha entrado y el hombre ha perdido su comunión con Dios. Es algo que debe ser restaurado. Es un camino que se ha roto, es un precipicio que hay entre Dios y el hombre, y ahora el hombre no puede lograr pasar ese sacrificio, y Dios, por su santidad, no puede ni quiere tener comunión con el hombre porque es pecador. Así que el libro de Levítico nos hace una pregunta: ¿cómo va a ser el pueblo de Israel un pueblo de pecadores, un pueblo de idólatras, un pueblo de gente desobediente, un pueblo de que Dios le dice no hagan tal cosa y hacen lo contrario? ¿Cómo van a hacer para acercarse a Dios? Entonces usted lee el libro de Levítico y usted se va a dar cuenta que Dios establece algunos ritos, algunas fiestas, algunas normas para que el hombre pueda tener una cercanía a Dios a través de los sacrificios de animales y a través de otros ritos que el mismo Dios estableció. ¿Cuáles son los propósitos del libro de Levítico? ¿Para qué fue escrito? Cada libro de la Biblia tiene un propósito. Por ejemplo, si nos vamos al Nuevo Testamento, podríamos decir que el propósito del libro de los Hechos, ¿cuál es? Revelar todas las cosas que pasaron con los apóstoles. ¿Qué más? ¿Cuál es el propósito del libro de los Hechos? ¿Cuál sería el propósito, el objetivo principal o uno de los propósitos del libro de los Hechos? ¿Qué se le ocurre a usted? Ya Milena dijo eso. La fe. Perdón. Va a hablar aquí Ron y luego alguien aquí en Zoom. Dime, Ron. Dios es santo. El hombre también puede santo. Muy bien, puede ser santo o debe puede ser santo. santo. Eso Sí. es con respecto al libro de Levítico. Pero estoy tratando, I'm trying to ask to them about what is the purpose of the other book. For example, Acts. Okay. What is the purpose of the Act book in the Bible? Do you know what is the purpose, for example? ¿Cuál es el propósito del libro de los Hechos? A ver. El inicio de la iglesia primitiva. Muy bien. El inicio, la historia de la iglesia primitiva y de cómo los primeros años del evangelio, ¿verdad? Ese sería el propósito del libro de los Hechos. Bueno, el propósito del libro de Levítico es en parte lo que acaba de decir Ron, ¿ok? Uno de los propósitos, tiene varios, es restaurar, escuche bien, restaurar para Israel, para la nación de Israel, restaurar el concepto de Dios que había sido distorsionado en los 400 años de Israel en Egipto. Miren, casi todo el mundo tiene un concepto de Dios. Incluso los países o las naciones o las culturas politeístas, idólatras, tienen un concepto de Dios. La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La Biblia dice que la creación habla claramente de que hay un creador y que el hombre no tiene excusa al decir que Dios no existe. El problema es que muchos tienen un concepto de Dios, pero un concepto de Dios equivocado, errado. Los egipcios tenían deidades, tenían dioses, y casi siempre los pueblos idólatras tienen un Dios para cada cosa. Dentro de la cultura occidental, la Iglesia Católica tiene santos para cada cosa. El santo de los novios,
el santo de la lluvia, el santo del trabajo, el santo de los médicos. ¿Por qué? Porque la gente tiene un concepto distorsionado de lo que es Dios. Y eso le pasaba a Israel. Israel había vivido 400 años y la imagen del Dios de Abraham se había distorsionado. La imagen del Dios de Isaac se había distorsionado, se había degradado. Y por eso es que vimos en el capítulo 32 de Éxodo que cuando Moisés se tardó, ¿qué pidieron ellos? Haznos un ídolo. Porque ellos no estaban acostumbrados al concepto de orar, de buscar a un Dios invisible. Ellos necesitaban un pedazo de lo que sea. Ese es el centro de la idolatría. Necesito ver, necesito tocar, no me importa lo que sea. Pero el Dios de nosotros es un Dios invisible y todopoderoso. Esa es la imagen que Levítico quiere restaurar, que es, hay un Dios santo, un Dios que es todopoderoso, un Dios al que hay que acercarse con santidad, con pureza, con limpieza, porque Él merece toda la gloria y toda la honra. Él y nada más que Él. Segundo propósito del libro de Levítico: proveer la instrucción y las leyes para guiar a un pueblo pecador, pero redimido en su relación con un Dios santo. Es decir, el qué del libro de Levítico es el acercarse a Dios, pero también nos responde el cómo me voy a acercar a Dios. ¿Cuáles son las leyes? ¿Cuáles son las normas que yo tengo que seguir según Dios? Porque es Dios el que dice a Moisés lo que le va a decir al pueblo. Cómo se van a hacer los sacrificios, cuándo se van a hacer, de qué manera se van a hacer, etcétera, etcétera. Cada instrucción y cada ley es dada al pueblo pecador para que se pueda acercar a ese Dios santo a la manera de Dios. Adelante. Bueno, Nancy, primero no, está bien tu pregunta, pero nos estamos yendo demasiado atrás, ¿ok? Ya estamos dando por sentado que estamos hablando de Israel. Cómo Abraham conoció a Dios lo vimos en Génesis, pero simplemente quiero decirte que cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, ciertamente, como tú lo acabas de decir, Abraham también venía del paganismo, ¿ok? Por eso vemos rastros de paganismo dentro del pueblo de Israel, incluso cuando todavía no se habían formado como nación. Ya aquí Israel es una nación, ya aquí es un pueblo de 2 millones de personas. Con Abraham, de hecho, con Jacob y su familia eran 70 nada más. Pero todavía ciertamente, como tú dices, no había un concepto claro, pero ya aquí está más que perfilado quién es Dios. Ya la salida del Éxodo, ya las obras maravillosas que Dios hizo en Egipto, la liberación del mismo Egipto, el pasar por el Mar Rojo, la columna de fuego, el tabernáculo, los elementos del tabernáculo, ya todo eso, el pueblo sabía claramente quién era Jehová, quién era Yahvé, quién era Elohim, quién era Adonai, como el nombre en hebreo que le queramos dar, ¿ok? Entonces, lo que pasa es que ese pueblo todavía tenía necesidad de que se le dijera quién era Dios. Ok. 3. Propósito del libro de Levítico también es enfatizar la necesidad de la santidad personal en función de la santidad de Dios. La Biblia dice, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Hermano, eso es una exigencia titánica. Sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Eso es del Nuevo Testamento, pero en Levítico ya se enseñaba
la necesidad de vivir en santidad. Y, por último, hay más objetivos, pero este cuarto es indicar las ofrendas adecuadas para expiar los pecados. Recuerden, siempre el que establece la norma es Dios, no nosotros. Siempre es Dios el que dice cómo se hacen las cosas, no nosotros. Pero muchas veces nosotros queremos estipular cómo se hacen las cosas. Y Dios no solamente es santo, no solamente quiere que Israel sepa que Él es santo, no solamente quiere que Israel se acerque a Él en santidad, sino que le va a decir cómo lo van a hacer y con qué ofrendas lo van a hacer y cuándo lo van a hacer. Eso nos ayuda a entender de qué trata el libro de Levítico. Vamos a ver algunos versículos claves, 3 en particular, 3 versículos claves de Levítico, y vamos a ver la asociación que encontramos en estos versículos con la obra de Cristo. Acuérdense, todos los libros de la Biblia apuntan a Cristo, tienen que apuntar a Cristo porque Cristo es el centro de la doctrina. Por lo tanto, los libros, a un cantar de los cantares, que parece una novela romántica, apunta a Cristo. Todos los libros de la Biblia, y Levítico no es la excepción. A ver, el versículo de Levítico 1:4, donde el Señor está hablando a Moisés, ya va, que perdí mis lentes, a ver. Dice, en relación con el sumo sacerdote, déjenme buscarlo yo aquí en mi Biblia. Un momentito. Dice, versículo 1, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo. Acuérdense que el libro de Levítico comienza donde termina Éxodo. Éxodo termina Moisés en el tabernáculo, empezando las ofrendas en el tabernáculo, y Levítico arranca allí. Y le dice el Señor, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Es decir, alguien quiere traer voluntariamente una ofrenda a Jehová, va hasta la entrada del tabernáculo, trae allí, lo pone en el altar que está a la entrada, y allí sobre esa oveja o sobre esa res, puede ser un toro, puede ser una vaca, el que ofrece su ofrenda por la expiación de sus pecados, le dice ahí el versículo 4, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Observen, aquí hay un simbolismo, La persona pecadora trae su ofrenda, la pone en sacrificio a Dios, y la persona toma sus dos manos y las pone sobre la cabeza del animal que está siendo sacrificado. ¿Qué creen ustedes que está pasando allí simbólicamente? Hay una transferencia. Estoy pasando mi pecado, le estoy diciendo a Dios al poner las manos sobre la cabeza de ese animal, Dios recibe mi pecado. Este animal lo ofrezco. Yo creo que me estoy quedando sin volumen, creo. Probando sonido. Ahora este creo que tiene demasiado. Si le pueden bajar, te lo agradezco. No sé de allá si lo pueden bajar en el amarillo. Entonces, allá hay una especie de transferencia. ¿Ok? Ahora observen lo que dice Hebreos 9:12.
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuando Juan el Bautista presentó a Jesús, ¿cómo lo presentó? He aquí el Cordero de Dios, que quita, no tapa, quita el pecado del mundo. La gran diferencia entre lo que pasaba en el tabernáculo y los sacrificios continuos de Israel, porque a Dios así le plació en ese tiempo, es que la sangre de esos animales tapaban, cubrían a los ojos de Dios el pecado del hombre. Pero los pecados no eran quitados. ¿Por qué? Porque Jesucristo, muy bien, porque Jesucristo era el único que podía hacerlo. Pero, ¿por qué los sacrificios de esos animales, que incluso eran animales sin defecto? Porque Dios decía que tenían que ser sin defecto. No podían tener la pezuña hendida, tenían que cumplir con cierto, no podían tener manchas, etc. ¿Por qué esos animales, con todo y el cuidado que eran seleccionados, por qué no podían quitar el pecado? Porque era por ese pecado, no por todo pecado, más o menos. ¿Pero por qué más? ¿Por qué? Ellos derramaban sangre, pero no era la sangre salvadora. Muy bien, ¿por qué? Porque quien cometió un pecado en Edén no fue una vaca. Porque el que cometió un pecado en Edén no fue una paloma. El que cometió un pecado en el Edén no fue un cordero ni una oveja. Fue un hombre. Y es necesario, como lo acaba de decir la hermana Mayor y lo dice la palabra de Dios, que así como el pecado entró por un hombre, también la vida, la salvación venga por un hombre. Pero los animales y el culto de Israel en el desierto es una tipología de Cristo. Por lo tanto, todos estos sacrificios son una antelación. Por eso el autor de Hebreos, que no se sabe quién es, pero que hace una asociación magistral por el Espíritu Santo entre el culto. Acuérdense que la carta de los Hebreos, ¿a quién se la están escribiendo? La carta a los Hebreos, ¿a quién se le escribe? A los Hebreos. Es una carta explicándole el evangelio a gente hebrea. El hebreo tiene metido en la cabeza que la salvación es por la ley, por cumplir las leyes de Moisés, por celebrar las fiestas. El autor de Hebreo, unos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Lucas, otros dicen que fue Pedro, no se sabe quién es. El autor de Hebreo está transmitiéndole a esos hebreos: no confíen más en los sacrificios de animales. Y el capítulo 9 lo que está diciendo: Cristo, a diferencia de esos animales que hubo que sacrificarlos siglo tras siglo, año tras año, para tapar los pecados, ya Cristo pagó una vez y para siempre. Por eso no tenemos necesidad nunca más de hacer otro sacrificio. ¿Se entiende? El libro de Levítico es una antelación de lo que va a pasar en el Calvario y cómo se practicaban estos sacrificios. Otro versículo que vamos a encontrar y que es interesante ver está en el capítulo 17, en el versículo 11. Acuérdense que estamos extrayendo en una noche todo un libro, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Usted sabe por qué los testigos de Jehová
no aceptan transfusiones. ¿Sabía usted que un testigo de Jehová y o su familia, cuando van al médico, cuando van a un hospital, firman un papel para que si es necesaria una transfusión no se la hagan aunque se vaya a morir? ¿Sabían eso, no? Testigo de Jehová bajo ningún concepto va a aceptar que le hagan una transfusión, porque ellos interpretan erradamente que una transfusión de sangre es comer sangre. Y el libro de Levítico ciertamente prohíbe el comer sangre. Lo que hoy en día mucha gente come morcilla, que no es otra cosa que sangre. Bueno, para un judío eso es una abominación, porque la ley judía lo prohíbe. Porque en la sangre está la vida. Entonces, el testigo de Jehová asume que a lo que yo me dejo inyectar sangre me estoy comiendo a alguien. Cosa que es totalmente errada. Ahora bien, ¿cuál es lo importante de rescatar aquí? Cuando usted tiene una mancha como la que me hice yo hoy con este bolígrafo, que se me derramó aquí en el bolsillo, usted necesita algo para quitársela, ¿cierto? Si yo trato de quitarme esto con saliva, no creo que se quite. Si trato de tomar agua y un trapito, quizás no se quite. Voy a tener que buscar un solvente, algo que disuelva eso. El pecado tuyo, mío, no se puede quitar con buenas obras. Usted dirá, pero ¿por qué el pastor me está diciendo eso a mí? Para que usted se lo diga a la gente, porque yo sé que usted lo sabe. La razón por la que usted no se puede salvar por las obras es porque la mancha que lo cubre a usted, la mancha que lo hace inaceptable a la presencia de Dios, necesita ser limpiada, pero no se puede limpiar con agua, ni con buenas obras, ni con buenas intenciones, ni con nada. En estos días escuchaba a alguien en las redes sociales explicar cómo sacar un alma del purgatorio. Tiene que hacer tantas Ave Marías, tantos Padres Nuestros, pagar unas no sé qué cosa por el Papa, y después de tanto tiempo puede ser que la persona salga del purgatorio directamente. Imagínense usted. Mi querido hermano y los que me están escuchando por el Zoom, lo único que puede pagar satisfactoriamente nuestro pecado delante del Padre, que es el cobrador, que es el que nos presenta la factura y nos dice, tú pecaste contra mí, me debes tu vida, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús murió en la cruz y derramó su sangre. Y esa sangre, a los ojos de Dios, por un acto espiritual que a Dios le dio la gana de establecer así, la sangre de su Hijo, la vida de su Hijo amado estaba en esa sangre. Por eso, hermano, no use la sangre de Jesús como un amuleto, porque muchos evangélicos hemos caído en eso. Te cubro con la sangre de Cristo. Vamos a cubrir esto con la sangre de Cristo. No, hermano, la sangre de Cristo no es una contra para el mal de ojo y para los hechizos, no. La sangre de Cristo nomás tiene un solo propósito: borrar, pagar, quitar el pecado tuyo y el mío. Pagar la cuenta, y no a medias, sino por completo. ¿Por qué? Porque la sangre representa la vida. Y por último, porque tengo que acelerar, otro versículo es Levítico 19:18. Observemos cómo en este capítulo, en este libro tan antiguo, fue escrito en 1444 antes de Cristo, más 2000 años después de Cristo. ¿Cuánto tiempo tiene este libro? 3400 y pico de años. 34 siglos y medio. Pero ya en este libro, observen lo que dice: no te vengarás.
ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Moisés, yo Jehová, Jehová de los ejércitos, me dice, no procures vengarte. Por eso los cristianos no nos podemos dar el lujo de decir, yo no me quedo con esa. Yo no me quedo con esa, dicen algunos cristianos, me la vas a pagar. La Biblia dice, en Levítico, 3.400 años atrás, no te vengues, no guardes rencor, no guardes en tu corazón. Primero, porque el primero que te envenenas eres tú. Y segundo, porque yo Jehová te digo que no lo hagas. Y saben una cosa, este pasaje de Levítico es el más citado en el Nuevo Testamento. Cada vez que en el Nuevo Testamento distintos autores, Mateo, Marcos, Lucas, Pablo, Santiago, cada vez que tienen que hablar acerca del rencor con el que tienen que pelear muchos cristianos, porque vamos a estar claros, ¿quién no nos ha hecho daño en la vida? Todos nosotros llevamos un estacazo en la vida. Alguien nos ha traicionado, alguien nos ha ofendido, alguien nos ha hecho algo que queremos que pague por eso, ¿cierto? Bueno, cuando estos autores tratan de transmitir lo importante de no guardar rencor, sino amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, utilizan este pasaje. ¿Qué ibas a decir, Enrique? Dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero eso no quiere decir que yo esté mirando a ver cuándo el Señor va a hacer pagar al otro. Porque si tengo esa actitud, ay, yo no me voy a vengar, pero yo sé que Dios lo va a hacer, ya vas a ver. Y yo estoy pendiente, no le ha pasado nada. Y no, entonces estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo, ¿verdad? Santiago 5:8. Correcto. Muy bien. Entonces quería destacar estos 3 versículos de Levítico, pero tengo que avanzar. El libro de Levítico lo podemos dividir en 6 partes. Primera parte, van desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. En esos 7 capítulos, el libro nos habla de las ofrendas requeridas por un laico. Laicos son los que no eran sacerdotes. Es decir, los que no tenían ninguna función eclesiástica, no están ordenados como sacerdotes. Guardando las distancias, yo no soy laico, porque yo estoy ordenado como ministro del Evangelio. Entonces, yo soy una especie de ministro, de sacerdote, pastor, obispo, como ustedes lo quieran llamar. Pero ustedes son laicos y Nancy dice que ya no es laica. Laica se llamaba la primera perra o sea, el primer animal que fue a la luna era una perra rusa y se llamaba laica. Entonces dice Nancy que ella es laico pero no laica. Muy bien, muy bien. Entonces, los capítulos 1 al 7 le explican al sacerdote y al laico cómo deben ofrendar. Por eso el pastor tiene que diezmar. Y el pastor tiene que ofrendar igual que ustedes. Muy bien. La segunda división o la segunda parte es, en el libro de Levítico, son los capítulos 8 al 10. Por cierto, en esa parte hay un evento importante. Si ustedes van, correcto, Aarón. Pero si ustedes se van al capítulo 10, donde se nos están hablando de esa consagración de Aarón y sus hijos,
dice en el capítulo 10, que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Ellos estaban haciendo cosas para Dios, pero estaban increíblemente desobedeciendo a Dios. Cuando yo me subo a este púlpito, y me estoy refiriendo a mí, a Martín Portillo, cuando yo me subo a este púlpito, aunque no es el lugar santísimo, yo estoy claro que estoy en un lugar que si no estoy a la altura de este lugar, y no me refiero físicamente, sino espiritualmente, los ojos de Dios están sobre mí. Y todos los que se suban a este lugar, todos los que ministran en este lugar, aquí o allá, deben estar claros que no basta tener apariencia y traer ofrendas y asistir y vestirnos bonitos, sino que tenemos que estar a la altura para no ofrecer fuego extraño a Jehová. ¿Ok? Muy bien, seguimos, ya vamos a terminar. La tercera parte del libro va del capítulo 11 al capítulo 16 y nos habla de las prescripciones para varios tipos de inmundicia. Recuerden que muchas de estas leyes, por ejemplo, el capítulo 11 es muy discutido porque en el capítulo 11 se estipulan qué cosas se pueden comer y cuáles no. Y en base a ese capítulo 11 de Levítico es que muchos judíos todavía hasta el sol de hoy no comen muchas cosas y algunos cristianos judaizantes y algunas ramas evangélicas o que han salido del evangelio no quieren comer o no quieren participar de algunas cosas porque las ven desde la perspectiva de este capítulo y condenan a quienes participan de ellas. Solamente puedo explicar lo siguiente. Muchas de las leyes y normas establecidas en el Antiguo Testamento, particularmente en Levítico, quedaron derogadas cuando el evangelio de la gracia rompió las barreras del judaísmo. La Biblia dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y después al griego. Cuando Jesús ascendió a los cielos, le dijo a los discípulos, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y usted va a notar en el libro de los Hechos que primero los primeros cristianos eran todos judíos. Luego que se completó esa parte, fueron a los samaritanos que eran primos hermanos de los judíos. Luego fueron a los gentiles, representados en este caso por Cornelio y el etíope. Y luego se abrieron al resto del mundo cuando Pablo salió por todo el mundo a predicar. Eso no es casualidad, eso estaba estipulado así por Dios. Por supuesto, cuando empezaron a ir a otros mundos donde se comían otras cosas, donde no habían estas restricciones, no tenía sentido aplicar estas restricciones que Dios había estipulado para su nación, para su pueblo, y entonces muchas de estas leyes sanitarias o que tienen que ver con la comida fueron derogadas. Es decir, ya no tenemos por qué estar sujetas a ello. Y el mejor ejemplo de eso lo conseguimos cuando Pedro está en el aposento alto, durmiendo con hambre, se quedó dormido, tuvo una visión, le bajó un lienzo y le dijo, mata y come, y ahí habían animales inmundos. No, Señor, porque hay animales inmundos. No llames inmundo tú lo que yo he hecho. Es decir, Dios le estaba diciendo, ahora muchas de esas cosas que en el pasado yo llamé inmundo para Israel, ya no lo son porque estamos abriendo el compás para otros pueblos. ¿Ok? Muy bien. La parte 4 de Levítico nos habla del capítulo 12 al 25 de las fiestas varias en la adoración a Dios.
De ahí salen muchas de las fiestas que celebran los judíos. La más famosa y la más sagrada de todas es el Yom Kippur o Día de la Expiación. Es el día más sagrado del año judío. Es conocido como el Día de la Expiación, del perdón y del arrepentimiento de corazón o de un arrepentimiento sincero. Lamentablemente, como buenos religiosos, todo eso no es verdad. Porque ese arrepentimiento es el mismo arrepentimiento que la gente tiene en Semana Santa, por mi culpa, pero 40 días antes estuvieron con el carnaval. ¿Ok? Pero al otro día se hacen una cruz de ceniza y después, por mi culpa, por mi agradecimiento. No, hermanos, el arrepentimiento genuino, sincero, es el arrepentimiento diario. Cuando yo contemplo la santidad de Dios y veo mi inmundicia y digo, Señor, perdóname, ayúdame a estar a la altura, aunque yo sé que es difícil, de tu santidad. Muy bien, la quinta parte del libro es el capítulo 26, donde se nos hablan de las bendiciones y las maldiciones que acompañarían a los que guardan o transgredan los mandamientos de Dios. Y por último, el capítulo 27 nos presenta una legislación de las personas y cosas consagradas al Señor. Esas son las 6 divisiones del libro. Ahora, esto no nos podemos ir sin decirlo. Referencias proféticas del libro de Levítico. Muchas de las prácticas en los rituales de adoración ilustran de muchas formas la persona y la obra de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Hebreos 10 nos dice que la ley mosaica era solo una sombra de los bienes venideros, por lo que significa que los diarios sacrificios ofrecidos por los sacerdotes por los pecados del pueblo eran una representación del sacrificio absoluto, Jesucristo, cuyo sacrificio fue hecho una vez y para siempre por aquellos que creyeran en él. La santidad impartida temporalmente por la ley un día será reemplazada por la obtención de la santidad absoluta cuando los cristianos cambian su pecado por la justicia de Cristo. Es decir, esto era una profecía, lo que iba a pasar, y eso se cumplió en Cristo. Lo que la ley representaba, que era como una sombra, como una imagen borrosa de lo que venía, se cumplió en Cristo. Y segundo los Corintios 5:21 dice que el que no cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros pudiésemos ser salvos en él. Y la última lámina nos dice, ¿cuál es la aplicación práctica? ¿De qué le sirve el libro de Levítico escrito hace 34 siglos y medio a usted en este tiempo? ¿Qué puede aprender usted del libro de Levítico? Bueno, primero, este libro nos enseña mucho sobre la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios? Segundo, nos muestra que Dios toma muy en serio su santidad. Tercero, en la actualidad, este libro demuestra que muchos cristianos parecen que no creen o que no les importa la santidad. Nos gusta ver a un Dios amoroso, misericordioso y paciente, pero el libro de Levítico nos muestra que Dios es un Dios santo, celoso, fuego consumidor, castigador del pecado. Dios al que ama y azota a todo aquel que toma por hijo. Estamos llamados a vivir en santidad. No sigamos viendo el pecado con ligereza. Todo el tema de Levítico tiene que ver con la sustitución de animales sacrificados por los pecados cometidos. Es decir, el libro de Levítico lo que muestra es que un animal sustituye al pecador en antelación a lo que luego haría Cristo por nosotros. Por último, ya Cristo murió y pagó una vez y para siempre por nuestro pecado. Aleluya. Gloria a Dios por eso.